anuncio, hermano, que quiero hacer es muy importante. Esta tarde, después del servicio que vamos a tener, hermano, todos los miembros de la iglesia nos vamos a quedar 5 minutos porque necesitamos tomar una decisión como iglesia, hermano. Quiero animar a todos los miembros de la iglesia que están aquí que vengan en la tarde, no solamente al servicio, sino también a esta reunión, hermano, que tenemos, porque tenemos que tomar una decisión muy importante como iglesia. Quiero animarla a que tenga esto presente. Hermano, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos hable hoy a través de su palabra. Incline su rostro y pídale a Dios: Señor, habla mi vida a través de tu palabra en este día. Señor amado, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia, Señor, por medio de Jesucristo, para alabar tu nombre, para darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en Jesucristo. Tú nos has dado perdón, tú nos has dado libertad, tú nos has adoptado como hijos tuyos, Señor. Cuán privilegiados somos, Señor, al poder ser llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Señor, después de haber cantado a tu nombre, después de haber ofrendado, Señor, queremos ahora venir a tu palabra, y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas a bien, Señor, hablarnos una vez más a través de ella. Abre nuestros corazones, Señor, de par en par, para que en esta mañana, Señor, podamos, Dios mío, Señor, recibir tu palabra con humildad, y te ruego que tú obres en nuestra voluntad para que podamos ponerla en práctica. Oh Señor, ayúdame a mí como pastor, Señor, a predicar tu palabra con fidelidad, a predicar tu palabra con claridad, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, mira nuestra necesidad de ti en este día. Mira cuánto necesitamos escuchar tu voz. Habla a los niños, habla a los adolescentes, habla a los adultos, y en cada una de nuestras vidas lleva a cabo tu propósito, Señor. Amado Dios, queremos rogarte en esta mañana por la Iglesia Bautista Lincoln. Oramos por ellos, Señor, para que tú proveas, Señor, un pastor que los pastorees, Señor, que les predique tu palabra. Y mientras ellos, Señor, en este día están adorando tu nombre, yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a sus vidas también, oh Dios, por medio de tu palabra. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, bendice en esta mañana a First Baptist Church, Señor, aquí en Dallas. Oramos por ellos, para que tú, Señor, los bendigas mientras ellos escuchan tu palabra en este día. Usa al pastor Michael, oh Dios, para proclamar la grandeza de tu nombre en el medio de esa congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos amados, uno de los tesoros más grandes que el Señor nos ha dado a los cristianos, hermanos, que el Señor ha dado al hombre, en un sentido general, es, hermanos, después de la salvación, es la seguridad, hermanos, que nosotros podemos tener, la seguridad eterna que los cristianos tenemos con relación a nuestra salvación. Es de mucha paz y mucho consuelo en nuestras almas como cristianos saber, hermanos, que no necesitamos esperar al día en que estemos delante de Dios para saber si seremos salvos o no. Durante nuestro peregrinar en la tierra, Dios nos ha dado, hermano, evidencias en su palabra, nos ha dado, hermano, bastante evidencia sobre la cual nosotros podemos, hermano, fundamentar nuestra seguridad. Y una de las cosas que la carta a los Hebreos nos enseña es que verdaderamente todos los cristianos, todos aquellos que estamos en Cristo, mientras vivimos en este mundo, podemos gozar de esta seguridad eterna de salvación. Podemos, hermano, vivir nuestras vidas sabiendo que en el día final nosotros también, por la gracia de Dios, escucharemos la voz del Señor decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados hermanos, no hay privilegio tan grande como esta seguridad que Dios nos ha dado. No hay bendición más grande después de la salvación
que esta gran seguridad que tenemos en Cristo, porque tenemos seguridad en el Señor, seguridad eterna de salvación. Es por esa razón que los cristianos podemos vivir nuestras vidas con gozo, aún durante los momentos más difíciles de nuestras vidas, porque sabemos que en aquel día disfrutaremos para siempre de la presencia consoladora de nuestro Dios, porque tenemos seguridad eterna de salvación en Cristo. Es que los cristianos podemos enfrentar la muerte, hermano, con confianza, sin temor, porque sabemos, hermano, que al estar delante, que al abrir los ojos del otro lado de la eternidad, estaremos para siempre con el Señor. Y una vez más, hermano, esta seguridad de la cual nos habla la carta a los Hebreos en estos versos que hemos estado considerando desde la semana pasada, es uno de los grandes tesoros que tenemos nosotros. Ahora bien, ciertamente, hermano, en la iglesia hay verdaderos cristianos, hermano, hoy en día, que han nacido de nuevo, que verdaderamente son salvos, pero viven sus vidas privados de este gozo, hermano, de saber, ¿verdad? Que de este gozo que se desprende de la maravillosa seguridad que tenemos en Cristo. Pero no solamente esto, sino que también hay cristianos, hermano, hoy que han nacido de nuevo, pero debido a que no tienen seguridad de salvación, viven sus vidas, hermanos, arrastrados por el temor de que quizás un día, por alguna razón, pueden perder la salvación que Dios les ha dado. Y eso los lleva, eso los arrastra a vivir, hermano, su vida cristiana dependiendo más de sus esfuerzos que de la gracia de Dios que Él nos ha dado ampliamente en Cristo. Y la razón, amados hermanos, por la cual muchos hoy no gozan de esta seguridad en Cristo es porque, amados hermanos, no han entendido, porque no tienen un conocimiento bíblico de la naturaleza de la salvación ni de las perfecciones de Dios. Y es por eso, hermanos, que estos versículos en los cuales hemos estado enfocados son tan importantes para nuestras vidas, porque en ellos, hermanos, el escritor inspirado por el Espíritu Santo nos enseña, amados hermanos, que la seguridad de salvación del creyente reposa, fluye, hermanos, se desprende de la perfección del carácter de Dios, porque Dios no cambia, porque Dios, hermano, permanece siendo el mismo para siempre. Su propósito de salvación no cambia. Él, el que te salvó, el Dios que nos salvó en Cristo, Él nos mantendrá salvo, amados hermanos, hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Y para aumentar ese sentido de seguridad en nosotros, su pueblo, el Señor ha hecho una promesa, el Señor ha hecho un juramento, como vimos la semana pasada. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a considerar otras evidencias, otros recursos que Dios nos ha dado para poder crecer en nuestra seguridad de salvación. Y este, hermano, es el tema de lo que vamos a estar predicando hoy. Quiero, hermano, compartir con ustedes, basado en estos textos, un mensaje titulado La seguridad eterna del cristiano, la segunda parte. Seguridad eterna del cristiano, segunda parte. Amados hermanos, y es mi propósito en esta mañana demostrarte en estos versículos que los cristianos podemos disfrutar, hermanos, disfrutar aquí y ahora seguridad eterna de salvación, porque la seguridad de nuestra salvación no depende de la perfección de nuestras obras. Yo quiero ser claro en esto, porque es el punto principal, hermano, de lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Y quiero que vean la conexión que hay entre el mensaje anterior y este. La semana pasada nosotros vimos que la seguridad de salvación de los creyentes fluye de la perfección del carácter de Dios. ¿Recuerdan eso, verdad? Y hoy veremos, hermanos, lo siguiente. Los cristianos, la seguridad eterna del cristiano, nuestra seguridad de salvación, hermano, se fundamenta, está asegurada no por
por la perfección de nuestras obras, no por la perfección de nuestra obediencia, sino más bien por la perfección y por la suficiencia de la obra de Cristo en nuestro lugar. Te lo voy a repetir porque este es el punto central, la verdad central que queremos compartir con ustedes. La seguridad de nuestra salvación se fundamenta no en la perfección de nuestras obras, no en la perfección de nuestra obediencia, sino en la perfección y la suficiencia de la obra de Cristo en nuestro lugar. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros podemos disfrutar de seguridad aquí y ahora. Mira conmigo en los versículos 18 y 19. Hebreos capítulo 6, versos 18 y 19. Dice: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19: la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Lo primero, amados hermanos, que quiero ver con ustedes en estos versículos es esto: la seguridad eterna del creyente, hermanos, descansa en la suficiencia de su obra como nuestro sustituto. La seguridad del creyente, hermano, la seguridad de nuestra salvación, descansa en la suficiencia de su obra como nuestro sustituto. Mira conmigo, amados hermanos, estos versículos, y quiero que notes cómo el autor a los hebreos describe la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Y en el versículo 18 dice, amados hermanos, al final del verso, dice: para que seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza, y mira cómo termina, puesta delante de nosotros. Quiero que pienses conmigo en este momento, en este versículo. Dice, hermano, que Dios, esta esperanza que tenemos, ha sido puesta por Dios delante de nosotros. O sea, Dios nos ha dado esta esperanza de salvación. Dios ha puesto delante de nosotros esta seguridad para que nosotros nos agarremos de ella y la mantengamos en nuestras almas. Dice que esta esperanza ha sido puesta delante de nosotros. En el verso 19 dice que esta esperanza que tenemos de salvación es como segura y firme. Es una esperanza, amados hermanos, que es segura, es firme, es permanente, es estable, no se mueve. Y en este versículo, hermano, esta esperanza también, en los versículos 18 y 19, es comparada con un ancla. Amados hermanos, esta esperanza de salvación que ha sido puesta delante de nosotros, esta esperanza de salvación que es el ancla de nuestras almas, es firme, es segura, porque la misma está anclada más allá, hermano, de los cielos, en la misma presencia de Dios. Quiero repetirte esto, hermano: nuestra seguridad de salvación, nuestra esperanza de salvación, hermanos, nuestra esperanza de que un día veremos a Dios cara a cara, es segura, hermano, es firme, porque nuestra esperanza está anclada, está asegurada en la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo. Nuestra seguridad, nuestra esperanza no está anclada en cosas terrenales, en cosas temporales, sino en la misma presencia de Dios. Y esto lo sabemos porque el versículo, hermano, 19 dice que de esta esperanza, dice, de la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Cuando nosotros leemos estos versículos, cuando dice que penetran detrás del velo, para nosotros estos versos, esta expresión puede ser un poco oscura porque no estamos familiarizados con, hermano, el lenguaje del Antiguo Testamento de aquel tiempo. Pero la audiencia, hermano, a la que se le está escribiendo esta carta, sabía
exactamente a qué se estaba refiriendo. Y para poder, hermano, tener la idea completa, hermano, entender lo que esto significa, yo quiero que ustedes busquen su Biblia, Levíticos capítulo 16, verso 2 al 4. Levítico capítulo 16, verso del 2 al 4. Levítico es uno de los primeros libros de la Biblia. Levítico capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 2 al verso 4. Amén. Levítico 16, verso del 2 al 4. ¿Todos lo tienen, hermanos? Mira lo que dice este versículo. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua, y se vestirá con ellas. Vamos a hacer una pausa aquí. Lo que nosotros acabamos de leer, hermanos, es la descripción de el rito que ellos tenían que hacer, que el pueblo de Israel tenía que hacer en el día de expiación. Si usted se prestó atención a la lectura, una de las instrucciones que Dios le da a Moisés y a Aarón es esta: Aarón no podía entrar en todo tiempo al lugar santísimo. O sea, el lugar santísimo, hermano, era el lugar que representaba en el tabernáculo la presencia de Dios. Ahí estaba el arca. El tabernáculo se dividía en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era un velo que marcaba esa división. Detrás de ese velo, solamente, hermano, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y quiero que tú notes, hermano, lo que Dios le dice, la instrucción que Dios le dice. En el verso 3 dice: Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Cuando Aarón entraba, Aarón no podía entrar con las manos vacías. Él tenía que entrar con un sacrificio por el pecado, porque ese día, hermano, era el día de expiación. Ellos tenían que ofrecer el sacrificio para que Dios perdonara el pecado del pueblo. Pero Aarón no solamente tenía que acercarse con un sacrificio, sino que en el verso 4 dice: se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Y dice este verso, hermano: estas son vestiduras como sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Lo que describe el versículo 4 es, hermano, el rito de purificación que Aarón tenía que llevar a cabo antes de entrar a la presencia de Dios. Antes de entrar, hermano, a la misma presencia de Dios, el lugar que representaba la presencia de Dios, Aarón tenía que purificarse. Primero tenía que vestirse con estas vestiduras de lino, y tenía, hermano, que venir con un holocausto, con un sacrificio por el pecado del pueblo. De esa misma manera, hermano, todos esos rituales que ellos tenían que hacer apuntaban, hermano, a la suficiencia del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. De la misma manera que Aarón entraba al lugar santo, al lugar santísimo,
con un sacrificio por el pecado del pueblo, de esa misma manera el Señor Jesucristo se presentó delante de Dios el Padre con el sacrificio no de un toro, no de unos novillos, sino con el sacrificio de sí mismo, para que todos aquellos que creen en Él tengan perdón de pecado y redención eterna. Y es por eso, amados hermanos, que la obra de Cristo como nuestro sustituto es tan importante para nuestra fe. Es por eso, es ahí donde se fundamenta, hermanos, la seguridad de nuestra salvación. Los que hemos buscado refugio en Cristo, los que hemos creído en Él, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos seguridad de salvación porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados y su sacrificio en nuestro lugar fue suficiente. Cristo entró a la misma presencia de Dios. Se presentó delante del juez de toda la tierra con el sacrificio de su propia vida para hacer satisfacción por nuestros pecados. Y es por eso que nosotros los creyentes tenemos seguridad de salvación. Amados hermanos, piensa en esto por un momento. La Biblia dice que todos los hombres, desde que nacen, y como ustedes han oído en más de una ocasión, todos los hombres desde que nacen muertos en sus delitos y pecados. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una predisposición natural a rebelarnos en contra de Dios y alejarnos de Dios. Pero Dios, porque es justo, Él no puede pasar por alto el pecado del hombre. Y es por eso que todos los hombres, desde que nacen bajo justa condenación. Pero Dios también es un Dios de amor. Y Dios, hermano, en su amor decidió salvar al hombre, proveer redención para el hombre. Pero porque Él es justo y Él es recto y santo, Él no podía salvar al hombre de una manera que fuera contradictoria a su naturaleza. Y es por eso, hermano, que Él y el Hijo, Dios el Padre y Dios el Hijo, hacen un pacto de redención para proveer salvación para los hombres. Y en ese pacto de redención, el Hijo de Dios ocuparía nuestro lugar para hacer satisfacción por nuestro pecado, para satisfacer, hermano, la demanda de la justicia de Dios. La demanda de la justicia de Dios es esta: todo aquel que peque morirá. Y Cristo murió para que aquellos que buscan refugio en Él tengan vida eterna. La justicia, la demanda de la justicia de Dios es esta: que para que el hombre pudiera tener comunión con Dios, el hombre tenía que vivir una vida de perfecta obediencia delante de Él. Por eso, y esto estaba simbolizado en el hecho de que Aarón tenía que lavarse primero, tenía que bañarse, tenía que purificarse, vestirse de lino, de vestiduras de lino, para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo. De esa misma manera, hermano, Cristo vivió una vida de completa y perfecta obediencia en nuestro lugar, como nuestro sustituto, para que aquellos que hemos buscado refugio en Él por la fe, seamos declarados justos delante de Dios. Y es, hermano, y es ahí precisamente, mi amada iglesia, donde reposa, donde se sostiene nuestra seguridad de salvación, en la suficiencia de su obra como nuestro sustituto en la vida y en la muerte. Porque Cristo obedeció perfectamente al Padre, porque Él murió en mi lugar y pagó por todos mis pecados. Tú y yo hemos sido perdonados, tú y yo hemos sido justificados delante de Dios, hemos sido vestidos de la justicia de Cristo, y es en esa justicia que permaneceremos delante de Dios en aquel día final. Por su suficiencia
la suficiencia de su obra en nuestro lugar. Mira conmigo, hermano, Romanos capítulo 8, verso 31 al 39. Vamos a buscar en nuestras Biblias, carta al apóstol Pablo a los romanos. Mira cómo Pablo nos enseña esta verdad. Romanos capítulo 8, verso 31 al 39. Este es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, hermano, pero hoy quiero que lo leamos teniendo en mente lo que el autor a los Hebreos dice. Romanos capítulo 8, verso 31 al 39. Amén. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Quiero ir despacio en este texto porque quiero que lo leamos, hermano, a la luz de lo que vimos en Hebreos, del texto que leímos en Hebreos. Dice la Biblia, hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántas veces no hemos leído este pasaje, hermano? Pero fíjate, hermano, la razón por la cual Dios es por nosotros y está con nosotros, ¿sabes por qué es? Porque Cristo entró detrás del velo con el sacrificio de su propio cuerpo por nuestros pecados. Porque por medio de Él hemos sido justificados y perdonados, es que Dios ahora está a favor de nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Ni aún el mismo Satanás podrá, hermano, hacer que un verdadero creyente pierda su salvación. Ni aún Satanás podrá hacer, ni aún el propio infierno podrá hacer que un verdadero creyente no permanezca hasta el fin junto a Cristo. Dice, hermano, el texto, el verso 32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las demás cosas? ¿Cuáles son esas demás cosas? Está hablando, hermanos, de la gloria, de la herencia que tenemos los cristianos. Verso 34. Mira, verso 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a una pausa aquí por un momento. Dice el texto, hermano, ¿quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. Ahora, la pregunta que debemos hacernos cuando leemos este pasaje es, ¿sobre qué base Dios justifica al pecador? Sobre la base, hermanos, de la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar. Sobre la base de la perfecta obediencia de Cristo. El pecador, cuando cree, es justificado. Porque de la misma manera que Aarón tenía que vestirse de vestiduras de lino para entrar a la presencia de Dios, de esa misma manera, cuando el pecador cree, es vestido de la justicia perfecta de Cristo. Y es por eso, hermano, en virtud de su obra perfecta como nuestro sustituto en la vida, cuando nosotros creemos, somos justificados delante de Dios. Dios nos mira como justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Y por eso los verdaderos creyentes tenemos seguridad de salvación. Pero dice también el texto, hermano, dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amados hermanos, en Cristo, dice, para aquellos que están en Cristo, ya no hay más condenación. ¿Por qué?
Porque Cristo murió por nuestros pecados. Porque Cristo entró detrás del velo, en la misma presencia de Dios, y murió por nuestros pecados para hacer satisfacción en nuestro lugar. No sé cuántos de ustedes recordarán que cuando Cristo murió, dice, hermano, que el velo del templo se rasgó. Y eso significaba, hermano, que a partir de ese momento, Cristo, hermano, todos aquellos que están en Cristo tienen acceso a la presencia de Dios. Y en Cristo tenemos seguridad. Tal es así, hermano, que el verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora yo te pregunto, ¿cómo eso es posible? ¿Por qué Pablo pudo decir, inspirado por el Espíritu Santo, que él estaba convencido de que nada ni nadie, ni en este mundo, ni en el mundo venidero, nos podrá separar de Cristo, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo? Porque Pablo sabía, amados hermanos, él conocía la suficiencia de la obra de Cristo como nuestro sustituto, porque por medio de él hemos sido justificados, y porque él entró, se presentó delante de Dios el Padre con la ofrenda de su cuerpo. Tú y yo hoy tenemos seguridad de salvación. Ahora, es importante que nosotros, hermanos, resaltemos una verdad. Solamente porque Cristo se presentó delante de él, delante de Dios, como nuestro sustituto, y su obra en nuestro lugar es suficiente. Eso implica, como usted también ha escuchado muchas veces, que solamente en Jesucristo hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación, solamente en Él. El hecho de que Cristo mismo se presentara delante de Dios como nuestro sustituto implica dos cosas importantes. Implica la necesidad que cada ser humano tiene de salvación. Si tú te pudieras salvar a ti mismo, si la vida terminara con la muerte y no hubiera infierno ni gloria, Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir por ti y por mí. Si tú te pudieras salvar haciendo buenas obras, si tú te pudieras salvar haciendo tu mejor esfuerzo en la tierra, Cristo nos hubiera presentado delante del Padre con el sacrificio de su propio cuerpo en tu lugar. ¿Para qué? Si no necesitamos un Salvador. De manera que el hecho de que Él lo hizo resalta la necesidad, la verdad de que lo que tú más necesitas es salvación. Y en segundo lugar, esa salvación solamente se encuentra en Jesucristo. Amén. Cristo pagó el precio de tu salvación. Él pagó por todos tus pecados. Y lo único que tienes que hacer para participar de esta salvación es creer en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Y si hoy tú crees y te arrepientes, todos tus pecados son perdonados y Dios te da vida eterna. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios es fiel y es imposible que Él mienta. Y Él ha prometido que todos aquellos que buscan refugio en Cristo, todos aquellos que buscan refugio en Cristo de la ira venidera de Dios, son salvos en Jesucristo. Quiero animarte hoy a que si tú estás fuera de Cristo, hoy pecador, arrepiéntete de tu pecado
y cree en el Señor Jesucristo y todos tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo hoy. Y si tú estás en Cristo, yo quiero que tú, hermano, guardes en tu corazón esta verdad. Tú y yo estamos seguros en Cristo, porque la obra de Cristo como nuestro sustituto es suficiente. Ya no hay nada más que hacer. No es por tus méritos, no es por la perfección de tus obras, es por la suficiencia y perfección de la obra de Cristo en tu lugar. ¿Puedes regocijarte hoy en el Señor, hermano? Hermano, ¿te has dado cuenta que si algo tenemos seguro en este mundo, es nuestra salvación? Regocíjate en esa verdad. Adora a Dios por esa seguridad y pídele a Él la gracia para que podamos crecer en obediencia a su palabra. Por último, hermano, en los minutos que nos quedan, quiero terminar diciéndote, hermano, en segundo lugar, que la seguridad de salvación del creyente se sostiene en la perfección de su obra como nuestro sumo sacerdote. Jesucristo no solamente fue el sacrificio perfecto de nuestro pecado, Él también es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Eso significa que Cristo es nuestro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Mira conmigo, vamos a regresar a Hebreos. Mira conmigo Hebreos capítulo 6, verso 20. Hebreos capítulo 6, verso 20. Amén. Hebreos capítulo 6, verso 20. Amén. Mira este versículo de la Escritura, hermano, donde Jesús entró una vez más por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. No quiero, hermano, que usted vea este versículo en conexión con el que leímos hace un momento atrás. Y la idea del pasaje es nosotros tenemos seguridad eterna, seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque esta seguridad está anclada en los cielos, donde Cristo entró detrás del velo con el sacrificio de sí mismo. Pero también tenemos seguridad de salvación, porque Jesús, dice, entró no por Él, sino que entró ¿por quién? Por nosotros. Y dice, hermano, en este versículo se le aplica a Cristo dos títulos que no podemos pasar por alto. El primer título es precursor y el segundo título, hermano, es sumo sacerdote. Y este versículo, hermano, el verso 20, es de vital importancia, muy importante en este pasaje, porque este versículo concluye, ¿verdad?, el tema de la seguridad de salvación y también, hermano, prepara al lector, prepara a la iglesia para el próximo tema, que es la suficiencia del sacrificio de Cristo, del sacerdocio de Cristo, y que es el tema del capítulo 7. Pero dice el texto, hermano, que Cristo entró a la presencia de Dios como nuestro precursor. ¿Qué significa eso? Bueno, para nosotros poder entender lo que esto significa, es necesario que vayamos a Mateo. Mira conmigo, hermano, Mateo capítulo 3, versos 2 al 3. Mateo capítulo 3, versos 2 al 3. Nos da la respuesta, nos ayuda a entender este pasaje. Mateo capítulo 3, versos 2 al 3. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y el verso 4, vamos a leer el verso 4, dice: y él, Juan,
Tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Usted se preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver ese versículo con lo que estamos mirando? Porque aquí ya está hablando de Juan. Y la razón por la cual, hermano, este versículo es tan importante para entender Hebreos 6:20 es porque en Hebreos, o sea, todos los que hemos leído la Biblia sabemos que Juan el Bautista es conocido como ¿qué? ¿Quién era Juan el Bautista? El precursor de Cristo. Y ese es el mismo título que se le aplica a Cristo en Hebreos 6:20. Dice que Cristo entró al cielo como ¿quién? Como nuestro precursor. ¿En qué sentido Cristo es nuestro precursor? ¿Y qué significa eso? Bueno, si usted se fija, hermano, cuando cuando Isaías profetizó del ministerio de Juan, dice, hermano, de esta manera, verso 3: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, en el sentido de que Juan el Bautista vino a ¿qué, hermano? A preparar el camino del Señor. Él vino a proclamar a Cristo, proclamar el arrepentimiento de pecado. ¿Para qué? Para anunciar al pueblo que Cristo, que el que venía detrás de él era el Mesías. Y es en ese sentido lo que Juan el Bautista era el precursor de Cristo, porque el precursor era el que iba delante. Ese es un término, hermano, con una connotación militar. Era el que iba delante para preparar el terreno para el ejército que venía atrás. Y como Juan vino a preparar el camino del Señor, en ese sentido, de la misma manera, Cristo es nuestro precursor, porque Cristo, hermano, ascendió al cielo. Con su muerte y su resurrección, Él, hermano, preparó un camino para que la iglesia, los verdaderos creyentes, pudieran entrar a la misma presencia de Dios. Cristo preparó el camino para que la iglesia disfrutara de la gloria de Dios. Y es por eso que Cristo es nuestro precursor. Y es por eso, porque Él preparó un camino para nosotros. Él abrió un camino vivo y nuevo. Por esa razón, tú y yo tenemos seguridad de salvación. Porque como nuestro sumo sacerdote, Él se presentó delante de Dios, no solamente para interceder por nosotros, sino para preparar el camino para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la gloria de Dios en el siglo venidero. Mira conmigo, quiero terminar con este texto. Juan capítulo 14, verso del 1 al 2. Juan 14, verso del 1 al 2. Amén. Amén. Vamos a leer, hermano, verso 1 y verso 2. Dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 y verso 2. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Cuando Jesucristo, hermano, ascendió al cielo, después de su muerte y su resurrección, Él, hermano, fue a presentarse por nosotros y a preparar un lugar para su pueblo. Y porque Cristo, hermano, es su obra como nuestro sumo sacerdote, es perfecta y suficiente. Y porque es imposible que Dios mienta, aquellos que hemos buscado refugio en Él, tenemos seguridad de salvación. Y yo quiero en esta mañana animarte, si tú eres cristiano, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, hermano, que tú y yo podemos experimentar en este lado de la eternidad, yo quiero que tú recuerdes, si tú estás en Cristo, tú eres salvo. Tu salvación está segura, no por tus obras, sino por la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar.
como nuestro sumo sacerdote y como el sacrificio de nuestros pecados. Regocíjate en Él. Descansa en Él solamente para tu salvación, hermano. Y enfrenta tu día a día sabiendo que porque Cristo ocupó nuestro lugar en la vida y la muerte, y su obra es perfecta, tú y yo tenemos seguridad de salvación. Y esa seguridad de salvación permanece anclada en los cielos, en la persona de Jesucristo. Pero ten también por seguro, si tú estás aquí en esta mañana, que si tú no estás en Cristo, no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo para salvarte. Y hoy, antes de irte a casa, yo quiero, en nombre de Cristo, rogarte, porque en Cristo hay salvación, y esa salvación es segura. Hoy, arrepiéntete y cree, y tus pecados serán perdonados. Vamos a ponernos en pie, y vamos, hermanos, a terminar cantando este himno. Isaac, búscame. Mientras, hermanos, los hermanos de la música pasan, vamos a cantar este himno. Y quiero, hermanos, solamente leerte la primera estrofa de este himno. Dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien con mi Dios. No importa la circunstancia en la que nosotros estemos, si tú y yo estamos en Cristo, tú y yo podemos cantar: estoy bien con mi Dios. ¿Sabes por qué? Por la suficiencia de la obra de Cristo en nuestro lugar. Canta este canto, hermano, con gozo en esta mañana. Y quiero que mientras cantamos, hermano, mientras nos preparamos para cantar, tú reflexiones ahí en tu corazón. Y este es el momento para que, si tú estás sin Cristo, ahí donde tú estás, tú te arrepientes de tu pecado y le pidas: Señor, ten misericordia de mí y perdóname. Vamos a ponernos en pie, así en pie, hermano. Quiero animarte a que tú ores ahí donde tú estás, dando gracias a Dios por tu salvación. Y si tú estás fuera de Cristo, quiero animarte a que tú ores y le pidas a Cristo: Señor, ten misericordia de mí y sálvame en esta mañana. Ten misericordia de mí y dame un nuevo corazón.
Quiera Dios que tú y yo podamos cantar esta canción con gozo en nuestro corazón. ¿Puedes tú regocijarte en Dios en esta mañana, hermano? No hay nada tan precioso que Dios nos haya dado después de Jesucristo que esta seguridad tan grande que tenemos en Él. Su obra en tu lugar es suficiente, es perfecta. Regocíjate, mi hermano, regocíjate. Tu salvación está segura en Cristo. Sea que en este lado, hermano, no importa cuál sea nuestra suerte, podemos sufrir, podemos morir, podemos, hermano, padecer o nos puede ir muy bien. Cualquiera que sea nuestra suerte, tú y yo, los que estamos en Cristo, podemos decir, estoy bien con mi Dios. Y eso es lo más importante. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas. Y una vez más, si tú estás fuera de Cristo, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete, pecador, en este día. Cree en Jesucristo y tus pecados serán perdonados. Busca refugio en Él en este día, creyendo en Él y arrepintiéndote. Hoy es el día de salvación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran seguridad que tenemos en Cristo. Esta seguridad que es el ancla de nuestras almas. Está asegurada más allá del velo, en la misma presencia de Dios, en la persona de Cristo. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro único mediador. Y yo ruego, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo mueva a tu iglesia a regocijarse en ti por esta gran seguridad de salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en nuestro lugar. Aquellos cristianos que no tienen esta seguridad, yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo aplique este mensaje a sus almas, a que este sentido de seguridad en ellos pueda crecer, Señor, continuamente. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, oh Dios, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestra vida, el precursor de la iglesia, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Y que la consolación de tu Espíritu Santo nos sostenga, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan en paz, hermanos. De esta manera estamos despedidos.